una parte que vemos, ¿no? Como sabéis, que vivimos en unos proyectos de pequeña escala y que esa pequeña escala nos lleva pues a limitar en muchos casos la diversidad del producto, a tener que controlar mucho lo que vamos almacenando, a ajustar mucho los costes y que todo esto nos limita mucho a tener cierta flexibilidad en muchos casos en la producción, ¿no? La cuestión es cómo superamos la escala, ¿no? Bueno, pues vemos que la escala se supera a medida que generamos alianzas con el consumo, por una parte, eso ayuda a generar mayor estabilidad a la diversidad que se da en un proyecto o en varios proyectos cercanos en un momento dado, y además, como ya sabéis, ¿no? Generar alianzas entre productoras. No es ningún secreto, pero la articulación y la cooperación entre nosotras es fundamental, porque si no, difícilmente podemos superar pues la diversidad de la producción o la falta de flexibilidad que podamos tener en los proyectos a la hora de hacer la diversidad de género, ¿no? De género productivo, por ejemplo. Y esa es una primera reflexión en cuanto a la escala, ¿no? Una segunda reflexión que nos lleva al mismo lugar es que tenemos una escasa capacidad financiera, realmente, ¿no? Y bueno, que esto limita en muchos casos, por una parte, el que le podamos dedicar al consumo o a las relaciones que tengamos con la parte consumidora más tiempo, ¿no? Y que además la diversidad de la parte consumidora sea en muchos casos más limitada, porque no llegamos a poderlo cuidar más y además nuestro mensaje queda en un entorno más limitado. Y evidentemente lo vemos, ¿no? La capacidad financiera comunicativa de las grandes multinacionales nos lo dicen muy clarito, ¿no? Hasta dónde llegan e incluso de qué manera acaparan nuestros propios mensajes, ¿no? Entonces, ahí también esta capacidad o esta limitación creemos que tiene que venir para superarse de estructuras asociativas. Entre personas productoras, pero también junto con las políticas públicas. Creemos que las administraciones públicas pueden ayudar en muchos sentidos a que las limitaciones financieras en comunicación, pero que también generan limitaciones, como sabéis, en la distribución, pues puedan de alguna manera abrir un poco más el foco y la mirada de ciertas personas, ¿no? Que todavía no están cerca. Y una tercera reflexión es la cuestión logística, que como sabéis es muy complicada, que dependerá de qué producto estemos hablando, ¿no? Pero bueno, los costes de transporte en algunos casos son muy importantes, sobre todo cuando estamos hablando de un producto fresco, ¿no? Y en muchos casos a las personas productoras, pues, los costes de transporte le pueden suponer hasta un 40% o más, ¿no? en su proceso. Y en su proceso de comercialización. Entonces, sí que están surgiendo iniciativas que conoceréis también aquí, que tienen que ver pues, más con centros de acopio, origen o destino, ¿no? Para facilitar las tareas logísticas. Pero una vez más, estos centros de acopio vienen por la articulación entre diferentes agentes, ¿no? Entonces, la salida un poco de las problemáticas de escala, de capacidad financiera, logísticas, vienen la única salida que nosotras vemos, al menos para vincular esa viabilidad económica y viabilidad social, viene por la articulación entre las productoras entre sí y con la comunidad. Y que la generación de redes es la salida posible para las producciones agroecológicas.